Cuidado, no se puede salir a la calle. Tenemos un enemigo invisible. Cuidado con las personas mayores y con los mayores. Ahora, en estos momentos, los niños son los que más contagian. Otra vez confinado y lo que es peor, otra vez positivo. ¿Cuántas veces en el último tiempo nos hemos dicho o hemos oído este tipo de frases? Si no han sido estas, habrán sido algunas similares, ¿verdad? 2 años y un montón de situaciones difíciles. Arratsaldeon guztioi, soy Ainhoa Allende, coordinadora técnica de BBK Family. Y para aquellas personas que os acercáis hoy por primera vez a BBK Family, os contamos que este es un proyecto impulsado por 3 entidades: BBK Obra Social, Bidegintza Cooperativa y EDE Fundazioa, y que tiene como objetivo o como inquietud acompañarnos a las familias en el proceso de educación y crianza de nuestros hijos e hijas. BBK Family nace en noviembre del 2019, un poquito antes que la pandemia. Para empezar, me gustaría haceros una propuesta o un pequeño ejercicio que no vamos a compartir públicamente. Me gustaría que cada una de nosotras echáramos un poco la vista atrás y pensáramos en algún momento de estos 2 últimos años donde nos hemos sentido, donde te hayas sentido triste, donde te hayas sentido cansado o cansada, donde te hayas encontrado sin recursos, con cierto hastío, enfadada. ¿Sí? Creo que todos y todas hemos identificado fácilmente o nos han venido a la cabeza diferentes momentos en estos 2 últimos años. En las frases del comienzo, en esas que os contaba antes de nada más empezar, parece que son un reflejo fiel del estrés que hemos estado viviendo y que estamos viviendo. Porque el COVID o la situación sanitaria nos ha puesto a las familias en situaciones bastante difíciles o bastante complicadas, donde hemos tenido que poner en marcha nuestras capacidades, los recursos personales, no solo para cuidarnos, sino también para sostener, para proteger y para cuidar a los nuestros, especialmente a nuestros hijos e hijas. ¿Te gustaría poder sumar algún recurso más para que esta situación vaya siendo más llevadera? ¿Sí? Pues hoy es el día en el que vamos a dedicar un rato a entender qué nos ha pasado, cómo nos ha influido esta época, estos 2 años, y sobre todo qué podemos hacer para que el futuro cercano tenga un poquito más de color, un poco más de ilusión y sea más amable. Queremos hoy encontrar algunos oasis o algunos momentos que nos permitan ir viendo la vida con eso, con más colores. Para ello, tenemos esta tarde a Luis Muiño, con quien vamos a conversar durante aproximadamente 1 hora. Os presento a Luis. Luis es psicólogo de Entiende tu Mente y lleva más de 30 años atendiendo a personas en proceso de crecimiento personal, pero también a las que necesitan ayuda porque están atravesando una etapa de crisis. Ha realizado su labor en diferentes contextos, desde el contexto de la cooperación en Kosovo, en El Salvador, en Angola, hasta la clínica privada. Bienvenido, Luis. Bien hallado, me gusta mucho estar aquí. Buenas tardes en Euskadi, buenos días para los que nos siguen desde Latinoamérica. Y bueno, pues muchísimas gracias a BBK y a la Fundación BBK Family por darnos esta oportunidad, porque bueno, yo creo que podremos contestar a un montón de preguntas que yo creo que nos estamos haciendo todos, ¿no? Durante estos 2 años, a un montón de sensaciones que todos tenemos, y esto para mí va a ser muy importante a lo largo de la charla, es decir, normalizar sensaciones negativas, recordar a lo que estamos haciendo frente. Y bueno, pues con un poco de suerte hasta podremos dar algunas ideas que puedan servir para los que nos están escuchando y oyendo y viendo, ¿vale? Para ver qué podemos hacer por todo esto. Eso es. Decía en la presentación, en la presentación de quién eras, me gustaba mucho porque acompañas a personas en crecimiento personal y también a las que estamos o están en etapa de crisis. Y creo que en este momento
es una mezcla entre ambas cosas, ¿no? Que esta situación o esta etapa de crisis está haciendo también que necesitemos realizar crecimiento personal y hacer procesos que nos, que nos, eh, que nos den más herramientas y competencias. Antes de hacerte la primera pregunta, quiero hacer partícipes a las personas que estáis esta tarde con nosotras. Tenemos el chat abierto para que cualquier pregunta, duda, comentario que os vaya sugiriendo la entrevista, podáis participar. Lo vamos a hacer a través del chat para poder ordenar un poco las preguntas. Tenemos a Andrea Alfaro y a Ana Pallarés detrás como equipo también por ahí pendientes del chat, y yo también estaré pendiente. Así que vamos un poco construyendo también la entrevista con las necesidades que vayan surgiendo esta tarde. Luis, ¿te acuerdas cuando hablábamos del título que elegir para esta tarde? Que decíamos padres y madres al borde de un ataque de nervios. Después de los 2 años que llevamos de estas situaciones que decíamos complicadas, y sobre todo después de Navidad, sentimos un poco que el cansancio ya empieza a hacerse cuesta arriba, como si el desgaste emocional estuviera emergiendo ahora con más fuerza, y no entendemos muy bien qué nos está pasando, ¿no? Nos cuesta entendernos y nos cuesta entender un poco a las otras personas. ¿Tú qué dirías que nos está pasando? Que estamos hartos, ¿vale? O sea, se dice muy bien, ¿verdad? En castellano. Nada, solo eso. Esto es la reacción normal ante una circunstancia anormal. Y eso para un psicólogo es muy importante recordarlo, ¿va? Los psicólogos trabajamos a veces con cosas que les pasan a los seres humanos que de alguna manera son sorprendentes, no tienen que ver con lo que les está sucediendo por fuera, ¿no? Es algo que te pasa por dentro. Y bueno, pues esas cosas se suelen catalogar cuando llegan al extremo como trastornos, ¿de acuerdo? Y bien, es la mitad, digamos, de lo que hacemos los psicólogos. Ya, pero hay otras veces que lo que hacemos es la reacción normal ante lo que está ocurriendo. Es la reacción natural, la sana, la esperable en un ser humano. De hecho, se nota en que todos la tenemos, ¿vale? Y esto para mí es muy importante recordarlo, fíjate, Ainhoa. O sea, yo es algo que, por ejemplo, en estos 2 años, yo he estado haciendo psicoterapia, pues igual, ¿no? Que en los 30 anteriores, pues en estos 2 años lo hablo mucho con los pacientes, ¿no? O sea, tenemos que distinguir porque la mitad de las cosas que te están ocurriendo nos ocurren a todos. Entonces, lo único que demuestran es que estás sano. Entonces, por ejemplo, tú estás harta. Bueno, muy bien. Eso significa que te gustaba la vida que tenías antes. Si no estuvieras harta, sería preocupante, porque te gusta estar encarcelada o algo así. ¿Te gusta renunciar a amistades? ¿Te gusta tener a tu familia todo el día en el mismo nicho y ocupando espacio y a veces todos unos encima de otros? No sé, qué raro, ¿no? ¿Verdad? O sea, serías una persona, digamos, patológica, ¿no? Para entendernos. O sea, las personas que están sanas, pues lógicamente ahora mismo, pues están hartas. Fíjate que además has dicho una cosa, ¿no? Que empieza a surgir el cansancio pandémico. Ya incluso hablar del tema ya parece que nos cansa un poco, ¿verdad? O sea, hablar del cansancio pandémico es ya un poco cansino, ¿no? Ok, ya. Es que llevamos hablando de lo del cansancio pandémico y de que nos empieza a surgir, pues ya como año y medio. Es decir, esto mismo, fíjate, lo reflejaba yo en un libro que escribí. Aprovecho, ¿no? Lo típico de, yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Yo escribí un libro titulado La mente del futuro, que era psicología para después de una pandemia, yo muy ufano y muy optimista, contando con que más o menos iba a salir un año después de que hubiera estallado toda la crisis del coronavirus. Bueno, claro, obviamente se quedó ahí, ¿no? En la recámara, o sea, de esto hace un año y todavía seguimos saliendo. Claro, todo esto que nos produce, pues una serie de cosas de las que vamos a hablar, ¿no? A lo largo de la charla. A mí la que más me preocupa como psicólogo es la indefensión, ¿vale? Llamamos síndrome de indefensión
a esa sensación de falta de control sobre los acontecimientos, a la idea de que ya no responden a nada de lo que nosotros hagamos, de que no tenemos una esperanza de que esto acabe. ¿Vale? Eso es lo que se llama síndrome de indefensión. Y lo peor, y cuidado, es que esto se relaciona con la depresión. De hecho, en psicología se define mucho el síndrome de indefensión como el principio de la depresión. Es decir, en el momento en el que uno cree que no hay futuro, que no hay esperanza, que todo va a seguir igual, haga lo que haga, es decir, sin sensación de llevar las riendas, entonces está cerca de estar deprimido. Por eso vamos a hablar mucho de esos tips, por ejemplo, para recuperar el control, para recuperar la sensación de que, bueno, llevamos las riendas, esto se va a acabar, ¿vale? Nos queda mucho menos, ¿no? Me gustaba a mí cuando en las épocas del servicio militar y tal, ya nos queda menos mili, ¿sabes? Era una cosa que se decía mucho, ¿no? Es como, bueno, lo que está claro es que ya nos queda menos, ¿no? Bien, es algo así, ¿no? Es la idea de, vale, por supuesto, tenemos que tener momentos de síndrome de indefensión, momentos de plof, de bajón, pero tenemos que volver a recuperarnos, ¿no? Esa es la gran cuestión. Y eso es lo que ocurre cuando estamos viviendo una sensación normal ante una circunstancia anormal. Es siempre esto, ¿no? O sea, cuidado con el síndrome de indefensión, pero por lo demás, que sepas que lo que te está ocurriendo le pasa a todo el mundo. Sí, yo creo, te oía y digo, mal de muchos consuelo, y no quería acabar la frase porque en este caso no tiene sentido, pero claro, es cierto que sentir que algo anormal influye en cada una de nosotras, pues ayuda a entender un poco la situación. Y luego... Vamos al tajo, Ainhoa. Tú en un momento determinado tienes una sensación de que estás absolutamente harta de tus hijos, ¿vale? Yo lo he estado, ¿vale? Es que el saber que esto le está pasando a todo el mundo es muy importante, porque no soy mal padre, no eres mala madre, es que es la reacción normal ante una circunstancia normal. Por eso el mal de muchos es tan importante normalizarlo, decir, vale, por ejemplo, vas a tener momentos en los que estés absolutamente harto de tus hijos. Es que es, o sea, por lo mismo que los tengo yo. Luis, afecta, dependiendo de cómo seamos, de si somos más introvertidos, más extrovertidos, nos ha afectado esta situación de una manera diferente. Además de cómo nos ha afectado, que nos cuentes un poco cómo crees que nos ha afectado, dependiendo un poco de la personalidad, también qué recorrido o qué cosas, qué tips podríamos poner en marcha para recuperar o aumentar estas capacidades o competencias de cara a futuro o a corto plazo. Sí, vale. Vamos a empezar por contar lo de introversión, extroversión, porque en psicología es para mí, muy importante y yo creo que puede dar unas ideas, ¿no?, a los que nos están escuchando. Y, a ver, la introversión es el factor de personalidad que tenemos aquellas personas que necesitamos espacios de intimidad, que tendemos a ser más caseros, que el ruido social nos abruma muy rápidamente, ¿vale? Que de alguna manera necesitamos elegir mucho con quién salimos, con quién quedamos, ¿vale? Tiene mucho que ver con la introversión, tiene mucho que ver con, digamos, necesidad de parar, ¿no? De hacer como una descarga del disco duro de vez en cuando, ¿vale? Los introvertidos, incluso aunque estemos bien en una situación, necesitamos de vez en cuando parar, descargar y volver otra vez, ¿de acuerdo? Bien, los extrovertidos, digamos, serían aquellas personas que les pasa lo contrario, que prefieren siempre gente, que prefieren un poco el ruido, también tiene mucho que ver, ¿no? O sea, bueno, los extrovertidos son las personas que siempre tienen la televisión o la radio encendida, ¿vale? Que les gusta mucho que haya como ambiente, digamos, ¿no? Que prefieren salir, etcétera, ¿vale? Eso es una cuestión en psicología muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a verlo con una pandemia. ¿Qué nos ocurre a los introvertidos? Por una parte, somos más adaptativos.
en un momento de pandemia. Es decir, de alguna manera nos duele menos. Nos duele, pero bien, es como que te dicen, oye, mira, que te tienes que quedar en casa durante más tiempo, o incluso a veces podríamos, o sea, no hemos tenido que ni siquiera salir, ¿no? Vale, no es agradable, pero no, rápidamente nos No hacemos es unos elegido, ritmos pero nuestros. lo acepto, Eso es, lo no encajo es mejor. la soledad elegida, que es la que buscamos los introvertidos, pero bueno, me adapto rápidamente. En general, los introvertidos que hemos hecho durante la pandemia, pues nos hemos hecho un ritmo de vida, digamos, en torno a esto. Nos hemos adaptado muy bien, por ejemplo, a las competencias online, porque, bueno, para nosotros está muy bien, o sea, ver a las personas así, a través de Internet, porque de alguna manera podemos elegir, seleccionar cuánto las vemos, etc. En una discoteca no, ¿vale? Es algo así, ¿vale? Bien, pero claro, ahora viene el problema. Esto se va acabando. A los introvertidos nos va a costar probablemente más readaptarnos. Y ahí necesitamos una serie de ideas, de consejos para no seguir en este ritmo monástico que nos ha impuesto una pandemia. Al revés, los extrovertidos probablemente han sufrido más, ¿vale? Son personas que han echado muchísimo de menos el contacto social continuo, incluso el contacto, fíjate, o sea, tiene mucho que ver con la extroversión, el tacto, ¿vale? El tacto. Los introvertidos los echamos no te echamos tanto de menos los abrazos, ¿vale? Los extrovertidos sí, echan mucho de menos los abrazos, ¿no? Bien, entonces ellos lo han pasado peor probablemente, pero es verdad que van a liderar de alguna manera esta vuelta a la normalidad. Van a llenar la calle de alegría, de bullicio, de contacto, ¿no? de ansias de conocer gente nueva, etc. Bien, ahí podemos ir viendo, ¿no? Es decir, los introvertidos tenemos que tener mucho cuidado con la adicción a la soledad, ¿vale? Yo soy muy introvertido y puedo decirlo. Para mí, claro, es siempre mi mayor riesgo, ¿vale? Es como que podría seguir en este ritmo monástico siempre, parece. Pero no sería bueno para mí. O sea, es como que parece que me lo pide el cuerpo. O sea, me vencería si yo no lucho, me vencería la pereza social, ¿vale? Pero sé que no sería bueno para mí. Sé que luego ya sería pura adicción. Es un poco la distinción que hacemos. Ya no es disfrutarla, sino que es que ya eres adicto, ya quieres más de lo mismo y punto, ¿vale? Entonces, los introvertidos ahora tenemos que empezar a movernos, a salir. Los extrovertidos, ya te digo, van a estar mucho mejor ahora que las cosas van a empezar a ir bien, bueno, pues que va a haber ya un poco una cierta vuelta a la normalidad y tal, pero también, claro, tienen que desempolvarse lo antes posible, ¿no? Tienen que quitarse esas telarañas de 2 años que para ellos prácticamente ha sido estar en la cárcel, ¿no? Sí, porque en estos 2 años también se han priorizado un tipo de relaciones, ¿no? En las familias o en las personas adultas y en los niños, y en las niñas. Hemos reducido un poco nuestro contacto social y cómo volver un poco. Una de las cosas que yo creo que preocupan o nos preocupan es cómo ir volviendo a retomar esas relaciones. A veces hemos priorizado las relaciones de los niños, niñas y adolescentes y entonces te has quedado con un grupo donde igual no eran tus amigos o amigas, pero bueno, como no podíamos abrir todo el contexto social que hemos priorizado, ¿no? Entonces, cómo ir volviendo o cómo ir retomando un poco, porque eso también nos nutre, ¿no? Es una manera de dar aire, de hacer que las familias vuelvan a ser permeables, a encontrar espacios un poco de socialización. Sí, sí. De las personas adultas, ¿no? Retomar eso también de encontrarnos con nuestros amigos y amigas. Sí. Sí, ahí no hay en el mundo moderno. La familia nunca ha pretendido ser un núcleo cerrado en el que solo nos relacionáramos entre nosotros. Ni introvertidos ni extrovertidos, por diferentes razones, pretendemos eso, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir,
Para los introvertidos, bueno, la elección de gente nutritiva es esencial y la gente nutritiva está en las personas de tu edad, para los chavales, en sus pares, en gente que comparta ideales o que comparta objetivos vitales, etcétera. Para los extrovertidos, pues la cuestión del desarrollo social, de tener mucha gente diferente también es importante, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que, bueno, parte de lo que hemos tenido que hacer durante la pandemia es como implosionar, ¿no? Cerrarnos hacia adentro en las familias y de repente pues te relacionas mucho más, yo qué sé, hablas mucho más con tus hijos que nunca, probablemente. Pero eso no está bien, curiosamente, ¿no? Además, yo me he acordado mucho en estos momentos de, ¿sabes? Ciertas teorías que siempre, no sé por qué están de moda en psicología a veces, ¿no? Cada cierto A tiempo, ver, de que como hay que por hablar ejemplo... muchísimo, de que hay que hablar muchísimo con tus hijos, como si fuera una cuestión de cantidad, ¿no? ¿Sabes? Es una cosa curiosa, ¿no? Es como que cada cierto tiempo hay como una especie de magia de la cantidad, ¿no? O sea, las familias que funcionan bien hablan muchísimo entre ellos, muchísimo, seguro. O sea, ¿tú crees que ¿sabes? Las personas que no han tenido una buena relación familiar, lo que echan de menos es la cantidad? No sé, yo creo que echan de menos la calidad, ¿no? O sea, ¿sabes? Incluso a veces hasta les ha sobrado cantidad, ¿no? De esto que si te estás llevando mal con tus padres, casi mejor un poquito de aire, ¿no? O sea, yo creo que hemos estado, digamos, demasiado, ¿vale? Para entendernos. Es decir, creo que una de las cosas que hay que priorizar ahora, cuando esto vaya acabando, es volver a relacionarnos con nuestros pares y que la familia vuelva a ser un núcleo en el que compartimos cada uno las experiencias que hemos tenido con nuestra gente. ¿Sabes? No, digamos, no tengo que estar hablando todo el rato de lo que le gusta a mi hijo adolescente o, ¿sabes? O de los dibujos animados que está viendo mi hija de 5 años. No, no es eso, eso nunca ha sido la familia, ¿vale? O sea, la familia es, pues yo va hoy, hago mis cosas, hablo con mi gente, la que me estimula, la que me nutre, y luego vuelvo y juego con mis hijos, claro. Pero ese hacia afuera es el que nos ha faltado y yo creo que ahora hay que empezar a priorizarlo. Comparto contigo un poco porque después del confinamiento más duro hicimos un estudio un poco de cómo, de cuál era la situación de las familias en Vizcaya, ¿eh? Y lo que veíamos era que las familias que habían entrado en el confinamiento bien, salían bien, Claro. pero las que entraban con alguna dificultad o en la relación de pareja o en la relación con los hijos, hijas o bueno, salían más dañadas. Entonces, comparto contigo que el tiempo no, a veces ayuda a tener un momento de paz. Yo creo que tiene que ver más con el ritmo de vida, el confinamiento sí que nos puso un poco a las familias, o nos ha puesto un poco en, al ritmo que íbamos, tenía sentido. También te digo que hemos salido del duro y estamos ahora como retomando un poco la normalidad y el ritmo yo creo que vuelve a ser parecido, no lo sé, no sé Sí, sí, cómo lo ves tú. Si... va a serlo, va a serlo. Mira, no, yo, a mi opinión, o sea, yo obviamente no he vivido una pandemia nunca y nunca he vivido una pospandemia, ¿no? Obviamente. Pero quizás he vivido algo parecido, ¿no? Entonces me gusta compararlo, ¿no? Cuando yo llegué a los campos de refugiados en la guerra de Kosovo, estábamos pues, al final de la guerra, no se sabía, además era una cuestión parecida a lo que puede pasar con el coronavirus, no se sabía, lógicamente, cuándo iba a acabar. Pero algunas de las personas que yo tenía como pacientes llevaban ahí 1 año y medio, 2 años, incluso 3, 4, ¿vale? En campos de refugiados. Un campo de refugiados viene a ser una situación casi pandémica, o sea, al final es un confinamiento, ¿no? Es decir, tú estás en un país extranjero, metido en una tienda de campaña, todas las familias unos encima de otros, lógicamente Y es la con tienda unas que tienes. condiciones muchísimo más duras. Exactamente. Fíjate, ya no solo las pues, económicas y por supuesto y tal, pero se podían parecer, digamos, las psicológicas, es decir, habían roto completamente sus ritmos de vida, las personas, pues bueno, el trabajo pues, lo habían abandonado un poco, bien, era una cosa parecida. Vale, cuando acabó la guerra,
nosotros, ilusos, ¿no?, de nosotros, intentamos como hacer talleres para que la gente se recuperara un poco, para que yo volvía a Kosovo con las personas del campo de refugiados, Ujú. yo volvía con ellos volvían a habitar sus casas en Pristina, etcétera, y decíamos, bueno, pues no sé, cómo ayudarles a que recuperen el ritmo de vida, a que recuperen un poco su normalidad, digamos. Eh, bueno, pues los talleres, lógicamente, se terminaron, los eliminamos por ausencia de público. Nadie necesitaba eso. La gente estaba muy ocupada ya viviendo. O sea, es decir, no hay problema, ¿sabes? Después de una etapa así, de una etapa, digamos, de tedio, de una etapa en la que te has visto confinado, etcétera, yo creo que la inmensa mayoría de seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia como para volver otra vez a empezar. Nos costará un poco, habrá que quitarse telarañas mentales, que es un poco de lo que, ¿no?, estamos Ujú. hablando, pero la inmensa mayoría de las personas simplemente volverán a recuperar ese ritmo. Por eso te decía, estoy de acuerdo, volveremos al ritmo de Volveremos. antes. Las familias que funcionaban bien volverán a esa, digamos, soltura, ¿no?, que ni me gusta definirla, ¿no? O sea, una familia que fluye, ¿no? Ujú. ¿Vale? Y sí, efectivamente, no me extrañan las familias que en ese momento estaban problematizadas, que estaban siendo disfuncionales, pues hombre, el estar todo el rato unos encima de otros, pues lógicamente, ¿no? Fíjate, hay una vieja teoría en psicología que a mí me pareció muy importante durante la pandemia, que asocia amontonamiento, eh, Ujú. ¿sabes? Estar unos encima de otros, Aglutinamiento. claro, exactamente, aglutinamiento, pérdidas de compartimentos Ujú. privados, etcétera, con violencia, ¿vale? Sí, sí, ¿No? sí. Es una teoría que, bueno, pues en el fondo tiene bastante sentido, ¿no? Si lo piensas, pues hay menos violencia en los países que son tundras enormes de hielo, lógicamente, no tienes ganas de ir a pegarte con el tipo que está al otro lado a 1 kilómetro, las ganas, ya ves tú. Bien, tiene sentido. Claro, ¿qué ha ocurrido durante el confinamiento? Por ejemplo, en las familias que funcionaban mal, que claro, de repente los aglutinamos. De Sí, repente sí. un conflicto que empieza, por ejemplo, en pareja, ¿no? Pero también con tu hijo adolescente o con la niña que tiene un mal día, ¿vale? Empieza el conflicto, antes, bueno, empieza el conflicto, pero yo me iba con mis amigos a cenar, cuando volvía más relajado, ¿vale? Ahora Ujú. no, ahora es que sigo en el conflicto todo el rato, ¿no? Muchas veces. Entonces, sí, ese aglutinamiento yo creo que ha sido negativo, lo hemos aguantado como hemos podido, era una situación artificial y ahora yo creo que hay que volver a la soltura, Ujú. a, ¿vale? A la fluidez. Esta sensación de cansancio de la que hablamos hace también que nuestra reacción a veces sea más desmedida, más, pues más rabiosa, más enfadada. O sea, está a flor de piel como el enfado y, Sí. ¿no? Esa parte de... El otro día hablábamos también, ¿no?, de ese pozo de cansancio que ya es como, joder, ¿no? Igual es que hablamos Sí, tanto, yo ahora me estoy dando cuenta, digo, ¿cuántas veces he dicho ya cansancio en lo que llevo de tarde? sí, exacto, Que sí. igual es también como tenerlo tan presente que dices, pero sí que creo que es más fácil igual tener una reacción, pues igual un poco más salida de tono, aunque sea en un contexto laboral, ¿eh? Pero en casa mucho Mm. más, estamos más, eso, más irascibles. Sí, 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 sí. Sí, sí, por supuesto, es lo que te decía, ¿no? La teoría esta de la ira y el aglutinamiento, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Creo que todos hemos estado con el sistema nervioso autónomo hiperactivado, ¿vale? Y seguimos, vaya, ¿eh? O sea, que quiero decir que en ese sentido tenemos que estar, seguir ahí, ¿no? Yo creo que aquí aplica esta idea de la psicología de no te sientas culpable y menos aún por algo que tiene una explicación colectiva, es decir, que es una reacción normal ante una circunstancia anormal. No te sientas culpable, has perdido los nervios, etcétera. Siéntete responsable, es decir, hacia el futuro trata de que eso deje de ocurrir poco a poco.
¿vale? Ujú. O sea, el que lo hayas hecho, yo qué sé, pues eso, hace un año habéis tenido una pelea familiar, tal, es que todas las familias en esta pandemia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? Decir, venga, a ver, ¿cómo podemos conseguir que poco a poco esto se vaya relajando? Que poco a poco vayamos teniendo espacios de intimidad otra vez, por ejemplo, eso me parece muy importante, Ujú. compartimentos dentro de la casa, no estar tan encima los unos de los otros, darnos un poquito de aire, me parece esencial. Bueno, yo qué sé, pues por ejemplo, no sé, si tu pelea ha sido porque crees que tu hijo está continuamente enganchado a las pantallas, ¿vale? Pues en vez de sentirte culpable por la pelea, que sí, efectivamente, se te ha ido. O sea, la verdad es que no deberías haber actuado así como padre, como madre, ¿vale? Pero bueno, en vez de sentirte culpable, di, venga, a ver, ¿cómo puedo hacer para que el chavalillo, sabes, vaya saliendo poco a poco, ahora que a lo mejor hay posibilidades? Entonces, no sé, si le gusta dibujar, pues búscate por ahí un taller de manga, no sé, ¿sabes? Ayúdale a que vaya saliendo, no, ¿sabes? No es tanto como se me fue en marzo la cabeza y Ya. como ya, sino, venga, vale, si no te preocupes, si a todos se nos ha ido un poco, ¿no? Vamos a ver, ¿cómo le puedes ayudar? ¿No? Ujú. ¿Cómo podemos hacer para que la relación vuelva a ser como más fluida, más dinámica? Yo creo que es muy importante, fíjate, que recuperemos el sentido del humor. Parece una cosa de la que ya no hablamos y de verdad es como, ¿sabes? Yo creo que es lo que casi más mide dentro de una familia, el que las relaciones El- están siendo fluidas, ¿no? Venga, reíros que un nos riamos, que poco, vacilemos, que eso chistes es, o... claro. ¿Cómo pasar, que esta me parece que va a ser otra historia, digamos, del miedo comprensible a la precaución? ¿De Ujú. acuerdo? O sea, probablemente casi todos los padres, madres, nos hemos vuelto más sobreprotectores que nunca. Y es comprensible, vuelvo a lo mismo, ¿eh? Es ¿Eh? una reacción normal ante Ujú. una circunstancia anormal, o sea, ¿vale? O sea, no olvidemos que hemos estado en una especie de distopía muy aburrida, ¿sabes? Hubiera sido más divertida con zombies y con tal, pero no dejaba de ser una cosa distópica que, ¿sabes? Que a nadie se le hubiera ocurrido antes. Entonces, de repente, ¿qué? ¿Que vamos a paralizar nuestra vida por un virus? Bichito, ¿qué dices? ¿No? Bueno, pues si eso es así y has tenido miedo y lo tienes y estás más sobreprotector, tratar un poquito de cambiar ese miedo poco a poco, ¿vale? Por una precaución más sana, más relajada, ¿no? Es decir, el tener 2 o 3 ideas claras de cómo protegerse y tal, 2 o 3 medidas muy claras, muy tal, pero ya, ¿no? O sea, empezar a valorar un poco la necesidad de expandirse, ¿no? De nuestros hijos, etcétera, ¿no? Eso lo uno a la hiperresponsabilidad que hemos tenido en la toma de decisiones, por ejemplo, bueno, yo creo que a lo largo de los 2 años, pero estas navidades yo creo que ha sido como de manera Sí, sí, sí. mucho más presente porque ha habido decisiones de último momento, de si protejo o no protejo, si voy, si ceno, si no ceno, si hay Ujú. antígenos, cuántos antígenos llevamos hechos cada familia. Entonces, esa hiperresponsabilidad yo creo que también ha hecho mella en nosotros y en nosotras y también en los niños y niñas. Entonces, cómo ir saliendo, ¿no? Sí, 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 de sí. ahí. Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo creo que, a ver, la maternidad, la paternidad es, de alguna manera, necesidad de ser responsable de unas cuantas cosas de tus hijos, ¿vale? Y hasta ahí, pues está bien, ¿no? O sea, eh, quiero decir que probablemente es casi lo más importante, ¿no? De esto de ser padres, ¿no? El hecho de que eres responsable de repente, ¿no? De una vida. O Sí. sea, es lo más distintivo con respecto a cualquier otra relación amorosa que tengas, ¿no? Ujú. Ahora, pues, no tiene nada que ver con la amistad o con la pareja incluso, ¿no? Eres responsable de lo que haga tu pareja o tus amigos. Entonces sí, la responsabilidad está bien y hay que asumirla, a no ser que seamos síndrome de Peter Pan de estos, ¿no? O sea, vale, todos los padres, las madres lo hemos asumido. Ya, pero llega esto y de repente empezamos a casi
convertirnos en el Ministerio de Sanidad de nuestra familia. Pero un Ministerio de Sanidad además duro, ¿eh? O sea, de los que dicta normas para absolutamente todo, ¿no? O sea, de repente el cómo saludan a sus amigos lo hemos tenido que dictar desde arriba, desde los, ¿sabes? Desde la paternidad, ¿no? Y wow, nos hemos metido en demasiadas cosas, ¿no? Inevitablemente, o sea, ya te digo, era parte de una situación anormal. Bien, yo creo que poco a poco vuelve a ser lo mismo, ¿no? Tendríamos que intentar ir aflojando, porque efectivamente no es bueno para nuestros hijos, ¿vale? Que tengan esa sensación de que hay alguien hiperprotector que les dice a qué distancia tienen que estar en un instituto, ¿no? De sus amigos, ¿vale? No es bueno que tengan esa sensación porque nos estamos pasando de hiperprotectores, ¿no? Vale, pero tampoco es bueno para nosotros, ¿eh? O sea, la responsabilidad es una carga que, bueno, todo el rato, o sea, quiero decir que ya, pues, que quien es CEO en su empresa está bien, pero que luego tenga que ser CEO en su casa, ¿sabes? Es como, wow, ¿no? O sea, no sé, está bien, ¿no? Vamos a relajarnos. Entonces, sí, también yo creo que una buena idea, ¿no? Puede ser esta de ir aflojando, de ir dejando que ellos tomen ciertas decisiones que no quiten cautela, pero sí que quiten ya el miedo, ¿no? O sea, como, bueno, pues mira, más o menos, por ejemplo, a partir de determinada edad, pues lo que hagas, yo qué sé, pues eso, en el colegio, en el instituto, tal, pues, no sé, ¿sabes? Enseñarles 3, 4 ideas y a partir de ahí tienen que seguir ellos, ¿no? Sí, es Vuelvo a lo como si mismo. hubiéramos asumido mucho el control de cada acción y además genera mucho malestar porque el control se escapa entre las manos. O sea Claro, que entonces claro, eso también genera mucha más, por supuesto. enfado, O sea, más agresividad, más ansiedad. lo más duro es controlar a otras personas. Ay, no, o sea, sí, por eso te digo que por ti y por ellos, ¿no? O sea, ¿sabes? Lo más duro del mundo es que querer controlar a otras personas, porque las otras personas, lógicamente, no se dejan controlar, ¿vale? Y más si son niños, ¿no? O adolescentes, es decir, por definición, pues bueno, ¿no? La obligación de todo preso es escapar, ¿vale? Entonces, bueno, no se dejan controlar. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de padres el que haya un cierto grado de control y todos lo asumimos, pero esta hiperresponsabilización que hemos tenido durante la pandemia, pues sí, estaría bien que la fuéramos dejando atrás. Ya te digo, sabiendo que ha sido la reacción adaptativa en un momento determinado ante lo que nos estaba cayendo, ¿eh? Hay desde esa respuesta adaptativa que hemos ido dando las familias en la pandemia, una tiene que las nombrado antes, tiene que ver con el uso de las pantallas en casa, o sea, ¿no? Estábamos encerrados y yo creo que ha habido una mayor permisividad o un mayor uso y luego estamos como queriendo volver a ese control o a ese reajuste y está generando Sí, 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 bastantes movidas. sí, sí, ¿sabes qué pasa? Yo creo que el cambio desde los padres queremos que sea radical, ¿vale? Porque para eso estamos preocupados por nuestros hijos, ¿no? Pero claro, el cambio nunca funciona así, y menos aún el cambio de hábitos. El cambio de hábitos es lentísimo en el ser humano. Te lo digo yo como psicólogo con adultos, es decir, por mí, mi hijo, que a lo mejor durante la pandemia está 10 horas al día, a veces, delante de su ordenador o de su tablet o de su móvil, ¿vale? Por mí, que pase ya inmediatamente, ya podemos decir, oh, pues esto se está acabando, ya tienes bastantes cosas que hacer, venga, pues ahora 1 hora diaria. ¡Wow! ¿Quién hace ese cambio de hábitos? ¿Sabes? Es como decirle a alguien que no ha hecho ejercicio nunca que a partir de ahora vaya al gimnasio 2 horas al día. 2 horas al día, ¿en serio? O sea, ¿de verdad crees que eso ha ocurrido alguna vez? Ese cambio radical. Pero es verdad que los padres preferiríamos eso.
Vale, yo lo que aconsejo, y me aconsejo a mí mismo, o sea, lo estoy diciendo en voz alta porque yo soy el primero que falla, es que entendamos que el cambio de hábitos es lento. Siempre en psicología se da por hecho que es la cosa más lenta que hay. Es decir, es seguro, va a funcionar, pero lleva mucho tiempo. Poquito a poco. Poco a poco. De hecho, fíjate, ahí, bueno, aquí había un anuncio, ¿no? Que hablaba de ello. Hay bastantes experimentos en torno a la idea de que un hábito necesita 21 repeticiones para darse, para convertirse en un automatismo mental, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que un chaval que quiere cambiar a jugar solo, no sé, 2 horas al día, tiene que hacerlo 21 días seguidos. Y si lo hace 12 y el día siguiente está 6 horas, ya está, volveríamos a empezar la cuenta atrás. Pero es que así funcionan todos los cambios de hábitos en el ser humano, ¿eh? O sea, por eso es tan difícil comer menos y adelgazar, por eso es tan difícil, o sea, que todos funcionan así. Entonces, sé que es difícil como padres, ya te digo, me lo estoy diciendo en voz alta a mí mismo, pero necesitamos la paciencia que se requiere para observar un cambio de hábitos. O sea, que esto va poco a poco. O sea, si todo sale bien, vamos a ir, o sea, me gusta dar fechas, ¿no? Yo como hago también terapia breve, entonces yo soy de dar fechas, ¿no? Imaginad que en marzo, abril, empezamos a estar en un estado, por decir, una fecha, en un estado en el que ya, pues bueno, pues podemos movernos con más normalidad, se habla todo un poco, ¿vale? Bien, para mí lo natural es que se haya recuperado un ritmo como el anterior, o sea, que volvamos a la imagen anterior, pues allá por otoño. Es decir, vamos a necesitar 5 o 6 meses en las familias para volver a parecernos a la familia que éramos antes del coronavirus. Es inevitable. No hay otra forma. Claro que a mí me gustaría que fuera la semana que viene, pero va a ser que no. Tengo dudas yo si quiero volver tal cual. Okay, me gustaría haber aprendido algo y hacer pequeñas transformaciones donde, o sea, como poner conciencia para no volver a la rueda donde a veces yo me sentía como un saguchu corriendo en un circuito. Fíjate, en el libro, vuelvo a hablar de mi libro, yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Para Umbral. En el libro justamente uso esa metáfora, que como que antes estábamos en una especie de rueda de hámster, ¿vale? Yo le hablaba de esto, ¿no? De que corríamos y corríamos y que quizás la pandemia para muchas cosas nos puede servir para parar y pensar, porque hay cosas que vamos a querer cambiar, por supuesto. O sea, yo te hablaba de hábitos que bueno, quieras recuperar, lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa con otras cosas? Que a lo mejor le vamos a dar una vuelta y efectivamente, vuelvo al ejemplo de Kosovo, es verdad que muchas personas aprovecharon ese momento de campo de refugiados, de parón vital, de guerra, para hacer las cosas muy diferentes. Algunas, ¿vale? Es decir, de repente incorporaron ciertas cosas a su vida, porque bueno, lo que sí ha hecho la pandemia, por desgracia, pero lo ha hecho, es pararnos a pensar y decir, oye, pues esto que hacíamos antes en la familia, pues eso, no, a lo mejor, por ejemplo, oye, seguro que queremos trabajar de sol a sol y, ¿sabes? Y venir a todo correr y mañana más y así, pues oye, lo mismo, ¿sabes? Me lo tomo con más calma. Yo esto lo estoy viendo, en bastantes pacientes, o sea, que la pandemia ha servido a veces para hacer un cambio de rumbo vital en bastantes cosas, ¿vale? No en todas, o sea, y no, así que yo creo que también es importante que, ¿sabes? Que los objetivos sean realistas, ¿no? Es como, bueno, a partir de ahora voy a ser, ¿sabes? La persona más sana, alimentación healthy, 2 horas de gimnasio, luego tengo otras 2 horas para pasear por el bosque cercano. No, eso no va a ocurrir, ¿no? ¿Vale? Pero sí un poquito eso, ¿no? Esa... sí. Lo decías ahora, ¿dónde se ha quedado el tema del placer en todo esto? Yo tengo la sensación de estamos en lo que hay que hacer. Trabajo, cuidado, responsabilidades familiares,
digo socialización porque hay que socializarse, entonces entendemos que hay que hacer algunas cosas, pero yo sí que creo que una de las partes que hemos perdido es la parte del placer. Sí, efectivamente. O sea, yo creo que íbamos hacia una sociedad cada vez menos hedonista, que llamamos en psicología, ¿no? O sea, cada vez eran, no sé, digamos, se hablaba menos de las cosas que se disfrutan y que no sirven para nada, que no cumplen ningún objetivo, que no tienen objetivo más allá, ¿vale? Pero la pandemia en muchos casos lo ha acentuado. No siempre, ¿eh? Fíjate, rescato, por ejemplo, un mensaje que acaban Sí, de, ¿verdad? De está poner diciendo Esther Esther, exacto, que que ella, ha por ejemplo, dedicado. ha parado gracias a la pandemia y se ha dedicado a jugar con sus hijos. Fíjate, o sea, va Sí. como, claro, y dice que ahora lo lleva peor. ¿Por qué? Pues porque ha descubierto un hedonismo que, si lo piensas, se habla muy poquito, ¿vale? O sea, fíjate, ¿cuántos libros hay sobre familias y todo esto? Y que poco se habla de jugar, Ujú. ¿sabes? En principio, pues es lo que más quieren los niños, ¿no? Jugar. O sea, es la cosa que más les divierte. O sea, es más fácil que conectes con ellos jugando que de cualquier otro modo. Pues es que además a ti te puede divertir, ¿no? Claro, ahí a lo mejor, fíjate, ese hedonismo sí lo podíamos recuperar. Bien, ¿qué propongo yo? Pues lo mismo, ¿no? Es decir, hemos parado, hemos pensado, hemos recuperado algún hedonismo. No sé, vamos a intentar que nos siga cabiendo de alguna manera. Sé Ujú. que ahora es más difícil, ¿no? Bueno, entramos en el ritmo de trabajo en la rueda de hámster, pero bueno, ¿qué tal si intentamos que eso que tanto nos gustó durante la pandemia, yo qué sé, leímos más? Oye, vale, ahí tienes un hedonismo con el que has conectado y no lo pierdas del todo. Pero por otra parte, también los que han perdido sus hedonismos les ha servido para saber cuánto lo apreciaban, ¿vale? Ujú. Luego, también me lo cuentan muchas personas, ¿no? O sea, oye, pues fíjate, no sabía que lo de salir los domingos a andar al campo y todo esto fuera tan importante para mí, no sabes lo que lo echo de menos. Vale, perfecto, ahí tienes un hedonismo que es muy importante, entonces, va, dedícale tiempo. O sea, ahora precisamente que perderlo te ha hecho conectar con él, recuérdalo, que es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Esta parada que de alguna manera nos hace repensar cosas, ¿no? Vale, viajar, pues fíjate, yo tampoco viajaba en vacaciones, tal, porque había que viajar, pero todo el mundo lo hacía. Ahora me he dado cuenta de que es que, lo echo de menos, pero muchísimo. Vale, viaja, vas a poder viajar. O sea, tanto los que hemos descubierto durante la pandemia como los otros, a ver, yo es que soy un firme partidario del hedonismo, ¿no? Porque creo que es una motivación de la que no solemos hablar y bueno, pues me parece muy importante, ¿no? O sea, que vamos a recuperarlo, ¿no? Sí, te escucho y digo, lo bueno de cómo lo dices es que es ir identificando aquello, no desde la queja, sino Uh -huh. desde ir retomando la oportunidad de volverlo a disfrutar, de volverlo a elegir, de incorporarlo si fuese nuevo. Entonces es un cambio de mirada bastante interesante, que no es desde la queja de qué hacía que no puedo hacer o que no he podido hacer, sino, bueno, lo Sí. integro, lo recupero, lo pongo en valor. Y además es que ahí no esto ya os lo cuento porque eso sí que lo hemos vivido mucho los que hemos sido cooperantes. Es que luego no vas a tener a quien quejarte. O sea, ¿por qué la gente nos vamos a hartar de hablar del tema? ¿Vale? Los estadounidenses que sacan camisetas para todos, o sea, para todo, perdón, después del terremoto de Chicago, como a la semana, ya habían sacado camisetas que decían, oye, yo también estuve en el terremoto, por favor, no me lo cuentes. ¿Vale? O sea, esto va a ocurrir con la pandemia, ya te digo yo que, o sea, 3 meses después de recuperar la normalidad, va a ser imposible quejarte y decir, oye, pues fíjate, yo lo pasé muy mal porque tal, anda, que yo no. O sea, que no. Así que quizás mejor es esa idea de, oye, pues mira, como me quitaron esto, me di cuenta de cuánto me gustaba, o como en el caso de Esther,
oye, como descubrí esto, me di cuenta de cuánto de importante era para mí. Vale, ya lo tengo en la cabeza, no es fácil meterlo en una vida cotidiana, por supuesto, pero ya sé que, vale, que por ejemplo el hedonismo, ¿no? O sea, los que somos de motivación hedónica, sabemos que, mira, una cosa que creo que ha ocurrido y por eso en la pandemia algunos hedonismos sí los hemos descubierto, como jugar con nuestros hijos, es que los que somos de ese tipo de motivación sabemos que el hedonismo no es una cuestión de tener el tiempo para disfrutar eso. Tienes que estar antes tranquilo, sosegado, en un estado que te permita hacerlo. O sea, tú no puedes decir, venga, llego a las 8 de la tarde de trabajar durante todo el día y dedico una hora a jugar con mis hijos, porque no vas a tener malditas ganas y tus hijos lo van a notar. ¿Vale? Van a notar que estás ahí, van a decir, mamá, que no has tirado cuando te tocaba. Tú así, vamos a... No, se O van que a... no tire él y que tires. Eso, exacto. Bueno, venga, que tenemos que ir a Estás la ducha. atento. Claro, que todavía no te has bañado, tal, tira ya, venga, ven, ya, venga. Gana ya y ya está, y dejamos el Eso es, parchís. uno de Claro. es una de las mayores dificultades que nos encontramos las familias y que creo que El azar entre... con el hedonismo es tener ese tiempo anterior, es decir, tú lees bien si has estado un ratito descansada antes. O sea, no puedes decir, venga, tengo 10 minutos y me voy a enganchar a este libro. No, no, así no funciona. ¿No? O sea, como todo, ¿eh? O sea, cualquier cosa, que me hables de familias y de parejas y tal, cualquier tipo de hedonismo. O sea, pues eso, un vinito tomado con tu pareja cuando los niños ya están durmiendo y tal, está muy bien. Si te tomas el vino a todo correr, porque hay que tomarse un vino en la cena, entonces probablemente rozas el alcoholismo, ¿no? O sea, es que es distinto. Sí, totalmente. Claro, entonces, por ejemplo, bueno, pues hemos tenido tiempo a lo mejor para ciertos hedonismos, vamos a buscar ese tiempo, pero ya te digo, no atado, no concreto. Y esta es una de las motivaciones, ¿eh? Hay muchas en el ser humano que vamos a recuperar post-pandémica. ¿Vale? Sí, El sí. hedonismo es una, la motivación de exploración es una que se ha visto muy resentida. Es decir, hay muchas personas que su vida tiene que ver con que cada cierto tiempo descubren cosas, se abren a mundos, de repente les encanta no sé qué, pues esa típica persona que, ¿no? que está completamente embebida en el ajedrez y de repente lo deja y ya lo que está es aprendiendo japonés. ¿Vale? Todo eso en la pandemia era muy difícil. ¿Vale? Entonces va a haber mucha motivación de exploración que se recupere. Vamos a otra vez a esas motivaciones, ¿no? O sea, la de logro, que es la típica, la de esta rueda de hámster, la de vamos a cumplir objetivos, vamos a ganar dinero, esa la hemos mantenido durante la pandemia, como buenamente hemos podido, pero la hemos mantenido. Mantenido. Entonces yo creo que tiene que ver con recuperar otras partes de nosotros, ¿no? Otra de las cosas que creo que está en boca de todos y de todas es el tema de la salud mental y de lo que ha emergido en esta época. El otro día yo te preguntaba y te pregunto un poco cómo esto de hablar de la salud mental y si nos está provocando más miedo y ante situaciones donde la ansiedad, la tristeza son emociones que tienen que emerger, que es lo que nos toca, que es lo que hay que vivir, el miedo a entrar en procesos también de enfermedad mental y a hablar tanto y que tanta gente haya salido, sí, sí puede estar ayudando a que ese miedo provoque todavía que se desate más o... Sí, 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 sí. Vivimos en un momento de hipocondría mental, ¿no? O Eso. sea, ¿no? O sea, hay mucha hipocondría psicológica, ¿vale? Hasta el punto, fíjate, es un dato que a mí me parece muy interesante. Hace un tiempo leí, sacaron el DSM-5, que es el siguiente manual de trastornos, ¿vale? Psiquiátricos, psicológicos. Y bueno, pues había investigadores que decían que estamos llegando a tal grado de sobrediagnóstico que según el DSM-5, en torno al 85% de la población tenemos un trastorno psiquiátrico, ¿vale? Es decir, que lo anormal es no tener un trastorno psiquiátrico. Algo falla, ¿eh? Algo falla, nos estamos pasando. Sí, estoy de acuerdo. Siempre funcionan así los fenómenos sociales, ¿no? Tesis, antítesis y luego encontramos una síntesis un poquito más razonable. Yo creo que hemos pasado
de no decir nunca que estamos mal, de esta época, ¿no? De Que yo lo puedo Superwoman, de todo. Superman, ¿no? De yo lo puedo todo, jamás hablo de eso, por ejemplo, en redes sociales, a una época en la que hoy estoy llorando y empiezo a contar en Instagram mi trastorno de ansiedad, en serio, pero que estás llorando hoy, y además ha sido porque te ha dejado el novio, o sea, eso es la reacción sana y normal, no hay nada, o sea, pues tendrás que hacer el duelo, digo yo, ¿no? O sea, ¿qué querías? O sea, no hay ningún trastorno de ansiedad ahí, pero ya se utilizan esas palabras, ¿eh? O sea, yo como Es psicólogo, como poner ¿sabes? en valor que esto está ocurriendo y que hay que atenderlo y que hay que Sí, poner recursos, por ¿no? supuesto. Públicos para cuidar la salud No, no, por supuesto, mental indudablemente. de todos Sí, y sí, todas, sí. pero luego a la vez es como entrar en procesos de un miedo tremendo. Claro, por eso, por lo que hablábamos, ¿no? Genera hipocondría mental, ¿no? O sea, pues eso, yo ahora, por ejemplo, lo noto, digamos, cuando yo hablo con nuevos clientes y tal, que normalmente es crecimiento personal, o sea, no, ¿sabes? Pero es que de alguna manera vienen diagnosticados, ¿sabes? O sea, oye, yo creo que tengo un brote psicótico y eso, a ver, cuéntame, tal, soy mujer, eso no es un brote psicótico, ¿sabes? Eso es que tuviste un día un poquito así, más perdida, pero hombre, yo te los tengo continuamente, entonces yo, ¿no? O sea, claro, ahora, ¿sabes? Rápidamente, ¿no? Oyes casos, oyes gente, tal, ¿no? Pero ya te digo, a mí me parece que el movimiento es sano, el movimiento de péndulo, ¿no? De decir, venga, vamos a hablar de que todos tenemos días malos, de que todos tenemos momentos así, de bajón, pero luego iremos encontrando poco a poco un punto medio en el que digamos, bueno, es un momento de bajón y ya está. Por eso, fíjate, y retomo el principio de la charla, por eso para mí es tan importante, digamos, avisar de cuáles son las reacciones normales ante una circunstancia anormal, porque eso te dice, no, no, estás sana, estás sano, o sea, no te pasa nada. Es, bueno, pues que es lo normal. O sea, lo lógico es que hayas pasado momentos de tristeza, momentos bueno, de desesperanza, síndrome de indefensión. Lo normal es que hayas tenido momentos de tensión en la familia. O sea, todo eso es lo normal. Ahí no hay pasa algo. Ahí, pues eso, que hemos tenido una pandemia y estamos teniendo una pandemia. ¿Vale? Eso es un poco lo que yo creo que sí que habría que decir, ¿no? Y cuidado, pues sí, con la hipocondría mental, ¿no? Con esa tendencia psicológica, ¿no? Es algo así. Esther nos dice que ella se nota con bajones Ujú. de hace 4 meses para acá, como más ansiedad, más tensión, más agobio. Vale, hasta ahí lo normal. O sea, ya te digo, ahora vamos a tener más, digamos, ansiedad, más, porque, bueno, pues si poco a poco recuperamos ciertas funciones de nuestra vida normal, muchas de ellas las tenemos olvidadas, ya no tenemos hábito, ¿vale? Pues, por ejemplo, no sé, la presión laboral va a volver a hacernos mucha mella, por ejemplo, porque, bueno, pues quieras que no, durante el coronavirus muchas personas han vivido un momento más tranquilo de presión laboral, ¿no? La imagen hacia los demás, por ejemplo, va a volver a hacernos también mucho a veces, porque no estamos tan acostumbrados a esta presentación ante los demás, ¿no? Que hasta hace 2 años era lo normal. Salías de casa, llegabas al trabajo, te ponías como el uniforme, ¿no? El uniforme a veces era traje, corbata, pero quiero decir, de alguna manera eres una persona con un rol, con un determinado desempeño, tal. Bueno, ahora como lo hacíamos en casa, ¿vale? Y muchas veces en pijama, por lo menos la parte de abajo, ¿sabes? Pues era como, ya no había eso. Entonces, ahora de repente volvemos otra vez a eso. Va a haber una serie de fenómenos que te creen más presión. Los tiempos, ¿vale? Por ejemplo, pues, era parte de nuestra vida, sobre todo pues, en las grandes ciudades, y esto yo lo he vivido, y ahora tengo pacientes en todo el mundo, ¿vale? O sea, tengo pacientes en Chicago, en Sydney o en Qatar, ¿vale? Claro, pasa en todos sitios, que es que, por ejemplo, la hora de transporte
era algo que antes era parte de nuestra vida. Volver a ella, lo mismo, ¿no? Acostar, estrés, etc. Si tienes un momento de ansiedad y tal, intenta manejarlo, ¿vale? Estamos de acuerdo y creo que es importante, ya que estoy aquí de promoción y tal, nuestro podcast, Entiende tu mente, son 200 y pico programas cortitos, además, con tips sencillas para cositas así, digamos, de la vida cotidiana. Ansiedad, tristeza, tal, pero eso es la vida cotidiana. No estamos hablando de una patología. ¿Cuándo es patología? Hombre, en psicología se distingue bien. Cuando hablamos de 6 meses, en torno a 6 meses de completa limitación vital. Ahí sí, ahí entonces sí que, por supuesto, lo mejor es buscar ayuda terapéutica, claro, por supuesto. ¿Qué alertas nos dirías que tenemos que tener en cuenta en las familias? Yo te diría que para mí una esencial es lo que hablábamos del síndrome de indefensión, ¿vale? Es decir, si tú ves que tu hijo está desmotivado en el sentido de desganado, como teniendo la sensación de que le da igual una cosa que otra, no le importa lo que pase, porque siente que ya no depende de él las cosas, como que siente que se le vienen encima, ¿sabes? Pues no sé, si es una niña de 10 años, porque siente que ya no puede manejar las relaciones sociales con otras niñas. Si es un niño de 17, no sé, porque, bueno, pues porque ya volver a hacer, no sé, lo que sea, ¿sabes? Deporte, porque jugaba al baloncesto, pues ya no, ¿no? Si es una niña de 19, una chica de 19 que está a punto de entrar a la universidad, dice, mira, si va a dar igual, ¿sabes? Si es que, total, si es que con coronavirus, tal. Vale, si ves esa indefensión y la ves durante meses, entonces yo me preocuparía, ¿vale? Por ejemplo, para mí esa es esencial. Tiene que ver no tanto con la tristeza, sino con la desesperanza. O sea, lo que para un La psicólogo es apatía, más ¿no? Eso es. Y la sensación de que esto no va a cambiar. No va a cambiar. ¿Vale? Eso es la que, y que sea perdurable, ¿eh? O sea, ya te digo, todos la hemos tenido en algún momento de estos 2 años y todavía la vamos a tener, por supuesto. Pero cuando ves que es perdurable, cuando es alguien que lleva meses diciendo, mira, me da igual todo, ¿sabes? Por supuesto, luego otras cosas con respecto a los hijos tienen que ver, pues, no sé, pues, con adicciones o, ¿sabes? Que tiren mucho de algo que ya sea absolutamente necesario para ellos, bueno, etcétera, ¿no? Pero para mí, no te digo, ahí no, el fundamental en la vida cotidiana es la desesperanza. O sea, la desesperanza es lo que a un psicólogo le asusta. O no puedo manejar lo que está ocurriendo, que eso te da ansiedad, ¿vale? Ese síndrome ansioso depresivo viene en niños, en adolescentes, viene de esto, ¿vale? No puedo manejar lo que está ocurriendo, entonces me desborda todo. Eso es lo que es la ansiedad, ¿no? Bien, si ese sentimiento perdura, entonces sí que me preocuparía. Pero si es un sentimiento puntual de una semana, pues sí, claro, yo que sé, también lo digo yo. Decías el tema de las adicciones en relación a los adolescentes y a los jóvenes y las jóvenes. Decíamos que era un momento también como de apertura ¿no? de las compuertas y el miedo que sentimos los padres y madres en torno a los consumos y a las salidas, ¿no? Han tenido una imagen como muy de irresponsables, como cuando tampoco les hemos dado muchas alternativas ni espacios de socialización donde estaban cuidados o donde estuvieran la parte sanitaria también cubierta. Han sido como los más maltratados públicamente, digo. Ya, esto ha ocurrido siempre. Sí, sí, con la ¿Sabes? Siempre adolescencia lo es verdad hablo. que ocurre, ¿no? Siempre son los... Sabes que uno de los textos más antiguos de la historia de la humanidad es una tablilla babilónica, ¿vale? Que dice, bueno, los jóvenes de hoy en día son la perdición, son todos un desastre. Afortunadamente, el mundo va a acabarse porque si no,
esta gente, ¿sabes? Porque es que lo van a destruir ellos. Es una tablilla babilónica. Luego hay textos similares de la época de Sócrates, hablando mal de los adolescentes. Hay textos similares de Agustín de Hipona en la Edad Media. O sea, sí, vamos, esto ha ocurrido siempre, ¿vale? Esto es que los jóvenes no tienen quien les defienda así socialmente, ¿no? ¿Vale? O sea, hay que quitarnos un poquito de miedos también, ¿eh? O sea, que, El ¿sabes? tema de confiar, ¿no? Confiar en lo que hemos hecho antes también, que Sí, somos los mismos. claro, no solo somos los mismos, sino que, y aquí te voy a decir una cosa polémica ya para acabar, en algunas cosas somos peores. ¿Okay? O sea, por ejemplo, yo qué sé, el consumo de alcohol en adolescentes está disminuyendo con respecto a nuestra generación, ¿vale? Sin embargo, nosotros, por supuesto, tenemos esa imagen, ¿vale? De que, claro, es que los jóvenes de hoy en día y tal, no sé qué, o sea, estos son cifras, son estadísticas y además pues, ocurren en principio Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, es clarísimo, ¿vale? El consumo de alcohol ha disminuido. O sea, es así de sencillo. Vale, pero da igual, ¿no? A nosotros, claro, exactamente. Yo recuerdo que cuando yo era joven, yo salía por ahí, yo iba a la gente a hablar, pero bueno, o sea, ¿tú crees que salíais, hablabais de literatura, de filosofía, tranquilamente, Yo ¿no? sí. Sí, no, no, ya. Bueno, yo también porque era bastante friki, ¿no? Pero vamos, que mi generación no la No, yo no. recuerdo, claro, no la recuerdo así, ¿sabes? O sea, No voy yo a no los mentirte. recuerdo a todos dialogando tranquilamente sobre Schopenhauer sin haber probado el alcohol en su vida. No, ¿vale? Pero es normal, ¿eh? Que tengamos esa sensación. O sea, ya te digo, la hemos tenido siempre y forma parte un poco, digamos, del rol de padres, ¿no? O sea, nosotros estamos para proteger del peligro, tenemos que estar alerta ante el no confiarnos, ¿vale? Entonces, bien, hasta ahí normal. ¿Qué te diría yo? Pues justo lo que me has contado, o sea, hay un nivel de confianza que tiene que ver con la autorresponsabilidad, ¿no? De nuestros hijos poco a poco, que además empieza, yo creo, a partir de los 8 o 9 años. O sea, a partir de los 8 o 9 años tenemos que conseguir que se autorresponsabilicen de ciertas cosas, ¿vale? Y eso luego tendrá que ver con que esa persona se autorresponsabilice, por ejemplo, de su consumo de alcohol cuando sale, cuando tenga 17. O sea, no, es que va junto. Sí, Es sí. que si no se ha responsabilizado de nada hasta entonces, no, claro, obviamente no es muy fácil confiar, ¿vale? Claro, hay que intentar esa autorresponsabilización poco a poco y tratar de funcionar a partir de ahí. Estar alerta, por supuesto, es nuestra responsabilidad, pero ya está, ¿no? O sea, no, ¿sabes? En principio, ya te digo, la hiperalerta tiene que ver con esto, ¿no? Con los jóvenes de hoy en día, ¿sabes? Que ya se sabe. Para terminar, ¿eh? Una recomendación. ¿Qué nos dirías a las familias para cuidarnos? Yo, sobre todo, hablaría, y ya sé que parece un poco manido, pero de esperanza, de ir recuperando la esperanza. O sea, como, digamos, si quieres, narrativa familiar, es decir, que entre todos empecemos a hablar del futuro. ¿Sabes? Que empecemos a pensar en el futuro de una manera como más esperanzadora, cada uno a su estilo. Es decir, pues eso, ¿no? Si tienes un hijo, un niño, un adolescente, y yo qué sé, ¿sabes? Y no sé, dos padres, dos madres, un padre y una madre, lo que sea, ¿no? Ok, cada uno a su estilo tienen que empezar a encontrar la esperanza y transmitir como, digamos, dinámica familiar. Venga, ¿qué vamos a hacer cuando? ¿Hacia dónde vamos a ir? Recuperar el control interno. Ya te digo, yo insisto mucho en esto, es, a ver, chicos, ¿qué podemos hacer cuando ahora se pueda tal? Venga, ¿no? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿No? ¿Qué es lo que nos gustaría? Eso es la esperanza. Esperanza tiene que ver con control interno, ¿no? Entonces, vale, venga, no sé, aportar, ¿qué os parece? ¿Hacia dónde podemos ir? Cosas que dependan de nosotros.
¿vale? Que no sea como esto, si te toca la lotería de que no sé qué, vale, pero ¿qué queremos? Pero construir y proyectar con cosas que podamos y la llevar a proyección hacia cabo, el que sean futuro. realistas. Hay una gran palabra que es de la que vamos a hablar todo el tiempo en psicología ahora post-pandemia y es la resiliencia, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos de, después de caernos, volver a levantar. ¿Vale? La resiliencia se basa sobre todo en la esperanza. Las personas más resilientes son las que se toman los problemas como retos, que miran hacia el futuro en vez de estar autocompadeciéndose, ¿sabes? Son personas que recuperan el control interno. Pues vamos a por ello. A ver qué, Pues vamos a qué por nos ello, depara. efectivamente. A ver qué nos depara. Pues nada, Luis, ha sido un verdadero placer compartir esta tarde contigo. A las personas que estáis al otro lado, pues agradeceros también la participación. Os recordamos que este proyecto BBK Family se construye con la opinión, la valoración y las necesidades de las familias, así que os enviaremos una pequeña evaluación para ir identificando qué es lo que estamos necesitando y poder poner en marcha aquello que identifiquemos. También os recordamos que tenemos la página web donde podéis encontrarnos cada vez que queráis y la posibilidad de suscribiros a una newsletter. Y nada, pues me despido de ti, Luis, y me despido de todos y todas vosotras. Y nada, me quedo con resiliencia y esperanza. O sea, yo creo que una clave para ver el futuro de colores. Es que recasco. Muchas gracias y a todos. Y sí, es que ricasco. Muchas gracias por Y te estar ahí. escucharemos, te escucharemos. Gracias y bueno, espero que por lo menos algunas ideas entre todos hayamos sacado. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso, es que ricasco. Es que recasco.